En mi semana 22 de embarazo, mi marido dijo en voz alta en la mesa familiar, con su madre y sus 2 hermanos presentes: "No tengo seguridad de que ese niño sea mío". Lo dijo como si fuera una observación razonable, como si acabara de comentar el tiempo que hacía afuera o el precio del kilo de carne en el mercado. Yo estaba sirviendo el segundo plato. La fuente era pesada y olía a estofado. Puse la fuente sobre la mesa con el mismo cuidado de siempre. Me senté. No respondí. 18 meses antes de ese domingo, en una pausa del mediodía en la clínica donde trabajo como enfermera obstétrica, una colega me había mencionado algo sobre fideicomisos educativos. Lo escuché. Esa misma tarde fui a una notaría en calle Landaeta y pregunté si era posible constituir un fideicomiso con una cláusula de activación ligada a la confirmación legal de paternidad biológica. El notario me dijo que sí. Firmé el instrumento. $95,000, acumulados en 12 años de salario de enfermería, en una cuenta de ahorros a mi nombre de soltera. El fideicomiso esperaba, solo necesitaba un documento para activarse. Alberto pidió la prueba de ADN por la vía judicial. La prueba confirmó lo que yo siempre supe. También activó $95,000 que él no sabía que existían. Hola, queridos oyentes, soy Elena una vez más y me alegra mucho que hoy estés aquí conmigo. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Soy enfermera obstétrica. He asistido más de 900 partos en 12 años de trabajo en una clínica de salud materno-infantil en La Paz. He visto lo que el cuerpo humano puede sostener cuando no hay más opción que sostenerse. He visto a mujeres parir en condiciones que ningún manual describe con precisión suficiente. He visto también, con igual frecuencia, lo que la duda hace cuando se pronuncia en voz alta en un cuarto donde nadie la pidió. Aprendí algo en esos 12 años que la medicina enseña de manera indirecta. La certeza no necesita permiso de nadie para existir. Lo que necesita es documentación correcta y tiempo suficiente para que el proceso haga el resto por sí solo. Hay personas que creen que la duda que expresan es poder, que decir "no estoy seguro" en voz alta y en público tiene el efecto de transferir esa inseguridad a otro cuerpo, al cuerpo del que sabe. Se equivocan. La duda expresada en voz alta es solo información, y la información siempre tiene consecuencias para quien la genera. ¿Han pensado alguna vez en eso? En que cada pregunta que hacemos en voz alta crea un registro de que la hicimos, en que ese registro no desaparece cuando nos conviene,
Yo sí lo había pensado. Llevaba 18 meses pensándolo. Vivo en Miraflores, en un edificio de paredes altas y pasillos anchos cerca del estadio Hernando Siles. La luz de la paz entra por las ventanas de la tarde de una manera que no he visto en ningún otro lugar. Fina, extrañamente brillante, como si el aire en la altitud tuviera menos donde esconderse. Me acostumbré a esa luz. Es la luz con la que estudié mis apuntes de enfermería, con la que pagué mis primeras cuotas de ahorro, con la que volví a casa en tantos turnos de noche que dejé de contarlos. Tenía 37 años en ese invierno de 2024. Trabajaba en la clínica desde los 25. Entré como enfermera de planta, hice mi especialización en obstetricia y me quedé porque el trabajo me importaba de una manera que no sabría explicar con exactitud a alguien que no lo haya vivido. Asistir un nacimiento no es trabajo que se pueda simular. O estás presente o no lo estás. Aprendí a estar presente mucho antes de que nadie me lo pidiera. Recuerdo un turno del tercer año, era de madrugada, enero, hacía frío hasta dentro del edificio, porque la calefacción de la clínica tardaba en encender de madrugada. Una paciente primípara de 21 años, sin familia presente, en trabajo de parto avanzado y con miedo en los ojos, del tipo que no se disimula con facilidad. Le tomé la mano. No dije nada en particular, no había nada que decir que el procedimiento no dijera ya. Simplemente estuve ahí, en el lugar que me correspondía, haciendo lo que el turno pedía. Eso aprendí en la clínica, que la presencia sostenida y sin ornamento es a veces la única forma real de ayuda disponible, que no todo necesita ser dicho en voz alta para ser efectivo. Lo apliqué durante 22 semanas de embarazo con la misma lógica. No respondí las preguntas de Alberto con contraargumentos. No confronté a señora Carmen con lo que sabía que había detrás de su llamada. Me quedé presente, en silencio, en el lugar que me correspondía, haciendo lo que la situación pedía, que era esperar. La paciencia no es pasividad, es la decisión activa de no gastar energía en movimientos que no avanzan nada. Alberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 29 años. Él tenía 42. Ahora, y manejaba un negocio en el sector de mercados de La Paz, importación de artículos de ferretería menor, distribución, ese tipo de cosas. Era un hombre con autoridad social en su entorno familiar. El tipo de hombre al que los suyos escuchan sin cuestionarlo mucho, porque siempre fue así y porque nadie encontró todavía razón para cambiar la costumbre. Nos casamos 3 años después de conocernos. La boda fue sencilla. Yo no quería algo grande y él aceptó, sin discutirlo, que en ese momento interpreté como consideración.
Ahora entiendo que simplemente no tenía opinión sobre ese tipo de detalles. Lo que le importaba era la versión de los hechos que circulaba entre su familia. Eso siempre le importó más. Durante 8 años de matrimonio, manejé mis finanzas con la misma precisión con que manejaba un turno complicado en la clínica. Tenía una cuenta de ahorros en mi nombre de soltera, Rosario Alarcón, que había mantenido desde antes de casarme. No era un secreto activo. Era una cuenta que existía. Alberto nunca me preguntó con suficiente detalle sobre mis ahorros como para que valiera la pena explicarlos. Lo que la gente no pregunta, lo que elige no preguntar, dice algo sobre lo que da por sentado. Él daba por sentado que mis ingresos como enfermera eran un complemento, que el dinero importante era el suyo, que yo administraba el hogar con lo que él aportaba y guardaba lo mío en algún lugar sin mayor relevancia. Se equivocaba. Pero yo no tenía ningún interés en corregirlo mientras la corrección no fuera necesaria. El fideicomiso educativo está en esa notaría de calle Landaeta desde 18 meses. Antes de esa cena, un documento notarial con mi nombre de soltera en la primera línea y el nombre del hijo por nacer en la cláusula de beneficiario. Firmado, registrado, esperando. El primer indicio fue un cambio en el tono, no en lo que Alberto decía, sino en cómo lo decía. Hay una diferencia entre la pregunta que nace de la curiosidad y la pregunta que nace de la construcción de un argumento. Soy enfermera. Escucho el tono antes de escuchar las palabras. Es parte del trabajo. En la semana 17 del embarazo, Alberto empezó a preguntar sobre mis horarios con una precisión que no había tenido antes. No con interés genuino, con la precisión de alguien que está anotando mentalmente las respuestas para uso posterior. ¿A qué hora saliste hoy? ¿Con quién almorzaste? ¿Hay turnos nocturnos esta semana? Las preguntas no eran amenazas, eran documentación. Lo reconocí porque yo también documento, solo que yo lo hago en papel. Una noche, después de la cena, me preguntó si había alguien en la clínica. No lo dijo con rabia. Lo dijo con la calma de alguien que ya ha tomado una decisión y solo está esperando la respuesta que la confirme. Le dije que si tenía una pregunta específica la formulara con precisión. No la formuló. Hubo un silencio largo. Se dio vuelta y se fue a la otra habitación. Yo lavé los platos. Eso fue el primer indicio. Claro, distinto, con su ritmo propio. El segundo llegó desde una dirección que no esperaba, aunque al pensarlo después, debería haberla visto venir. La madre de Alberto, señora Carmen Mendoza, llamó una tarde de martes cuando él estaba en el mercado.
Señora Carmen era una mujer de modales cuidadosos y silencios calculados. Nunca decía lo que pensaba en primer lugar. Siempre llegaba al tema por un camino largo y pavimentado de conversación lateral. Esa tarde, después de preguntarme cómo me sentía y si el bebé se movía bien, y si había pensado ya en el nombre, me preguntó con un tono falsamente casual que llevaba preparación de días. Estoy segura si yo había considerado hacerme una prueba voluntaria para despejar cualquier duda antes del nacimiento. Me detuve, no por sorpresa, por cálculo. Le pregunté de qué duda hablaba. Dijo que era solo por tranquilidad de todos, que estas cosas, a veces, era mejor dejarlas claras desde el principio. Le dije que la prueba no era necesaria porque yo sabía con exactitud qué había, que si alguien en la familia tenía una duda, esa persona tenía que nombrarla con su nombre propio. Hubo un silencio. Dijo que solo quería ayudar. Le dije que lo sabía. Colgamos. Lo que ese silencio me confirmó no era la duda, era que la duda había sido discutida, que había habido una conversación entre Alberto y su madre, y probablemente también con sus hermanos antes de que esa llamada se produjera. La llamada no fue una iniciativa de señora Carmen, fue una consulta enviada con el nombre de otra persona. Eso no es una duda, es una campaña. No dije nada. No llamé a Alberto, no confronté a nadie. Guardé ese martes de la misma manera en que se guarda un resultado de laboratorio, en el lugar correcto, esperando ser leído en el contexto adecuado. La cena del domingo siguiente fue en el departamento familiar, el mismo espacio de siempre, la misma mesa rectangular con el mantel que señora Carmen traía plegado en su bolso cada vez que venía. Había estofado, había pan, había la luz de la tarde de La Paz filtrándose por las persianas parcialmente cerradas, dando a la habitación esa cualidad de estar dentro y al descubierto al mismo tiempo. Señora Carmen estaba sentada a la cabecera opuesta a Alberto. Los dos cuñados, el mayor callado, el menor con la costumbre de hablar más de lo que observa, estaban en los lados. Yo servía el segundo plato, tomé la fuente con las dos manos, la puse en el centro de la mesa. Alberto dijo: «No tengo seguridad de que ese niño sea mío». No lo dijo en voz baja, no lo dijo con duda en la voz. Lo dijo con el tono llano y definitivo de alguien que lleva semanas preparando esa frase y finalmente encontró el momento para usarla. La mesa quedó en silencio. Señora Carmen bajó los ojos. El cuñado mayor miró su plato. El menor abrió la boca y la cerró. Yo me senté. Tomé mi servilleta. La desdoblé
sobre mi falda con la misma parsimonia con la que se colocan los instrumentos antes de un procedimiento. Levanté la vista hacia Alberto. Lo miré de la manera en que miro cuando un paciente dice algo que requiere una respuesta clínica antes que una emocional. Le dije, si quieres la prueba, pídela por la vía que corresponde. Lo dije con exactamente ese tono, sin levantar la voz, sin que mi mano temblara sobre la servilleta, sin que mi cara cambiara de ninguna manera, que la gente en esa mesa pudiera leer como derrota. Señora Carmen no dijo nada. Ninguno de los cuñados dijo nada. Alberto asintió muy levemente, como si yo acabara de aceptar algo que él había ganado. No había ganado nada todavía, solo había dado el primer paso en un proceso que yo ya conocía de principio a fin. Esa noche, después de que todos se fueron y el departamento quedó en silencio, me senté en el sillón del living con la luz apagada y no llamé a nadie de inmediato. Me quedé ahí un momento. El departamento tenía ese silencio específico que tienen los espacios después de que la gente se va, no vacío exactamente, sino reordenado. Las sillas de la mesa todavía desplazadas, los platos en la cocina, la fuente del estofado todavía sobre la mesada. Pensé en la semana 22. Pensé en lo que significa estar en la semana 22 de un embarazo, el peso, los movimientos ya regulares, la manera en que el cuerpo ya reorganizó completamente su arquitectura interior para dar espacio a otra persona. Pensé en que esa tarde, mientras Alberto hacía su declaración y señora Carmen bajaba los ojos, y el cuñado menor abría la boca y la cerraba. El bebé se había movido 2 veces. No lo dije en voz alta. No había ninguna razón para decirlo. ¿Saben esa sensación de cuando alguien dice algo en voz alta que ya sabías que iba a decir, pero escucharlo en voz alta cambia algo de todas formas? No porque cambie los hechos, sino porque una vez que está dicho en un cuarto frente a testigos, ya no puede estar no dicho. Ya es parte del registro. Lo que Alberto había dicho en esa mesa era ahora parte del registro de esa familia. Señora Carmen lo había escuchado. Los cuñados lo habían escuchado. Yo lo había escuchado. El registro existía. Fui a la cocina, lavé los platos con agua caliente y el gesto automático de siempre. Guardé la fuente, sequé la mesada. Luego me senté en el sillón del living con la luz apagada y llamé a licenciada Sandra Quispe. Sandra es abogada de Derecho de Familia, 44 años, especialización en patrocinio de procedimientos de filiación y protección de activos en el mismo expediente. La conocía desde que había acompañado a una paciente de la clínica en un proceso de separación complicado.
Me había dejado su tarjeta, por si alguna vez necesita asesoramiento, había dicho. Lo había dicho con la calma de alguien que sabe que su tarjeta va a ser usada. Le conté lo que había pasado en la cena. No todo, solo lo esencial. La declaración. Mi respuesta. El silencio que siguió. Sandra escuchó sin interrumpir. Al final preguntó: ¿Tiene usted algún instrumento legal de protección de activos relacionado con el hijo? Le dije que sí. Hubo una pausa breve. ¿Qué tipo de instrumento? Le dije que era un fideicomiso educativo notarial con una cláusula de activación ligada a la confirmación legal de paternidad biológica. Otro silencio, más largo. ¿Cuándo lo constituyó? 18 meses antes de esta cena. Escuché que Sandra tomaba aire. No era sorpresa exactamente. Era la clase de pausa que se hace cuando la información que recibes reorganiza el mapa de lo que creías conocer del problema. Llámeme mañana a primera hora, dijo. Tenemos trabajo. Colgué. Me quedé un momento en el sillón en silencio. Afuera, la ciudad de La Paz seguía con lo suyo. Los micros, las luces, el ruido suave de una noche ordinaria a 4.000 metros de altitud. Apoyé la mano sobre el vientre. El bebé se movió una vez, como si confirmara algo. 18 meses antes de ese domingo, yo estaba sentada en la sala de descanso de la clínica con Sofía Chávez durante el almuerzo. Sofía es enfermera también, 7 años en la misma clínica, con la costumbre de leer sobre finanzas personales en sus ratos libres, de la manera en que otras personas leen novelas. Ese día estaba leyendo algo sobre planificación patrimonial para profesionales independientes. No recuerdo bien cómo llegamos al tema de los fideicomisos. Creo que yo había mencionado algo sobre querer ordenar mis ahorros antes del nacimiento. Sofía dijo que había leído sobre los fideicomisos educativos notariales en Bolivia, que eran instrumentos claros, bien regulados, que podían establecerse con el hijo aún por nacer como beneficiario, que la cláusula de activación podía ser cualquier hecho jurídicamente verificable, un nacimiento, un registro civil, una confirmación legal. Lo dijo de pasada, como un dato interesante que había encontrado esa mañana. Yo lo escuché de la manera en que escucho los datos que me parecen relevantes, con atención completa y sin señalarlo en voz alta. Esa tarde, al terminar mi turno, fui directamente a la notaría de Calle Landaeta. El notario era un hombre de mediana edad, con una manera de hablar pausada y precisa que me inspiró confianza desde el primer minuto. Le pregunté si era posible establecer un fideicomiso educativo con una cláusula de activación ligada a la confirmación legal de paternidad biológica del hijo beneficiario.
Me dijo que sí, que era una modalidad que el Código de Familia boliviano permitía con total regularidad. Le pregunté cuánto tiempo llevaba constituirlo. Me dijo que aproximadamente una semana para tener el instrumento finalizado y registrado. Le dije que quería hacerlo. Transferí $95,000 desde mi cuenta de ahorros personal, la cuenta a nombre de Rosario Alarcón, mi nombre de soltera que mantenía desde antes del matrimonio y en la que había depositado sistemáticamente durante 12 años sin excepción. El notario preparó el instrumento. Me leyó la cláusula de activación en voz alta para asegurarse de que entendiera exactamente qué la activaría. Le dije que entendía. Firmé. El fideicomiso quedó registrado con mi nombre de soltera como fiduciaria y el hijo por nacer como único beneficiario. La cláusula de activación estaba redactada con precisión. El corpus se liberaría a disposición de la fiduciaria para uso del beneficiario menor, una vez presentado ante la notaría el certificado judicial de confirmación de paternidad biológica del hijo al beneficiario del fideicomiso. Salí de la notaría y caminé las 3 cuadras de vuelta al paradero del micro. Era un martes. Hacía el frío típico de La Paz en esa estación. La luz era la de siempre, fina, oblicua, sin nada que protegerse. Tomé el micro. Llegué a casa. Preparé la cena. No le dije nada a Alberto porque no había nada que decirle todavía. 18 meses después, en la oscuridad del living, con el teléfono todavía en la mano después de colgar con Sandra, entendí con total claridad lo que había hecho en ese martes ordinario. No lo había hecho por anticipar exactamente esta cena. Lo había hecho porque era la decisión correcta y porque en ese momento tenía los medios para tomarla. El uso que se le daría al instrumento lo había determinado Alberto, no yo. Eso, queridos oyentes, es lo que significa establecer una posición con antelación. No es profecía, es preparación. La solicitud formal de prueba de ADN llegó al juzgado de familia de La Paz 2 semanas después de la cena. Sandra me llamó para leerme el documento en voz alta. Era una solicitud estándar de procedimiento de filiación presentada por el señor Alberto Mendoza Vargas, solicitando la realización de una prueba biológica de determinación de paternidad mediante análisis de ADN del hijo en gestación, con intervención del juzgado de familia como entidad certificadora del proceso. Sandra leyó hasta el final. Luego hubo una pausa. «Rosario», dijo. «Sí», dije. ¿Entiende lo que esto significa para el fideicomiso? Lo entiendo completamente. Otra pausa. ¿Cuándo quiere que nos reunamos?
Nos reunimos al día siguiente en su oficina en el cuarto piso de un edificio en la zona de Sopocachi. Sandra tenía el expediente extendido sobre la mesa cuando llegué. Me ofreció café, lo rechacé, nos sentamos y fuimos directamente al trabajo. Sandra revisó el instrumento fiduciario que le llevé en papel, la copia certificada que guardaba en casa en una carpeta con otros documentos importantes. Lo leyó con la atención minuciosa de alguien que sabe que cada palabra en un instrumento legal tiene un peso específico. Al llegar a la cláusula de activación, la leyó 2 veces. Luego me miró. La redacción es precisa, dijo. La certificación judicial de paternidad biológica que emite el juzgado de familia al finalizar un proceso de ADN es exactamente el tipo de documento que activa esta cláusula. Le pregunté si había algún argumento legal que pudiera impugnar la conexión. El instrumento fue constituido 18 meses antes del proceso judicial en curso, dijo Sandra. Los fondos provienen de una cuenta en su nombre de soltera con historial de depósitos que precede al matrimonio en varios años. El fideicomiso es un instrumento separado del régimen patrimonial conyugal. Bajo el Código de Familia boliviano y las disposiciones aplicables sobre fideicomiso de beneficio de menores, no existe base legal sólida para una impugnación viable. Tomó el instrumento y lo puso en su carpeta. Alberto ordenó la prueba que activará esto, dijo. No hay forma de retirar la solicitud sin que el juzgado lo registre, y si la retira, eso tampoco detiene el proceso. La solicitud ya está en el expediente. Asentí. ¿Cómo está usted?, preguntó Sandra de una manera que era distinta de la pregunta profesional de los últimos 20 minutos. Bien, le dije. Estoy en la semana 24. Asintió. Descanse. Yo manejo el proceso desde aquí. La toma de muestras fue fijada para un martes por la mañana en el juzgado de familia. La noche anterior estuve de turno hasta las 11. Llegué a casa, dejé el abrigo en la silla, me calenté algo y me senté a la mesa de la cocina con el papel de citación del juzgado frente a mí. La citación era un documento de media página, impreso en papel institucional con el membrete del Juzgado de Familia de La Paz. Decía que la presentación era obligatoria para ambas partes, en la fecha y hora indicadas, para el procedimiento de recolección de muestras biológicas en el marco del proceso de determinación de filiación. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé y lo puse en la carpeta. He estado en salas de procedimientos durante 12 años. He explicado a centenares de pacientes cómo es un procedimiento antes de que empiece, para que el cuerpo no reciba la información como una sorpresa, como una... Hay algo en la familiaridad con los procedimientos médicos que quita el dramatismo innecesario de las cosas.
Uno aprende a ver el proceso como lo que es. Una secuencia de pasos con un protocolo definido y un resultado que va a ser lo que va a ser, independientemente de lo que uno sienta mientras ocurre. Esta era la misma clase de procedimiento, distinto en su naturaleza, igual en su lógica. Me fui a dormir. A la mañana siguiente me desperté antes de la alarma. Me duché, me vestí con el mismo cuidado de cualquier día de trabajo, ropa cómoda, ordenada, el abrigo gris que uso en invierno. Me tomé el desayuno de pie en la cocina. Alberto no estaba en el departamento cuando salí. Había dormido en el cuarto de visitas durante las últimas semanas y sus horarios ya no coincidían con los míos. Sandra me esperaba en la esquina del juzgado. Me saludó con la eficiencia de siempre, una revisión rápida de que todo estuviera en orden, la carpeta en su mano con los documentos de identificación necesarios, y me acompañó hasta la entrada. Alberto llegó con su hermano mayor, el callado, el que en la cena había mirado el plato. Alberto tenía la expresión de alguien que cree que está cumpliendo un trámite menor con consecuencias conocidas. El procedimiento fue exactamente lo que es, clínico. Un funcionario del juzgado registró los datos. Se tomaron las muestras biológicas según el protocolo establecido. Duró menos de 20 minutos. Fui la primera en salir. En el pasillo, Sandra me esperaba con el abrigo puesto y la cartera en el brazo. Me miró. Le dije que todo había ido bien. Me dijo que el resultado tardaría entre 3 y 4 semanas en procesarse y ser emitido formalmente por el juzgado. 3 semanas y 4 días después, Sandra me llamó a las 10 de la mañana. Llegó el resultado, dijo, y confirmación de paternidad biológica al 99.97%. No respondí de inmediato, no porque me sorprendiera, sino porque ese número, ese 99.97, era el cierre de una pregunta que nunca debió haberse hecho en voz alta frente a una mesa familiar. Era la confirmación de lo que yo había sabido en cada turno, en cada guardia, en cada depósito mensual en esa cuenta de ahorros a nombre de Rosario Alarcón. Rosario, dijo Sandra. Estoy aquí, dije. Llame a la notaría. Sandra llamó a la notaría de calle Landaeta esa misma tarde. Presentó el certificado judicial de confirmación de paternidad biológica como documento de activación del fideicomiso educativo. El notario revisó la cláusula. Verificó que el documento presentado cumplía exactamente con los requisitos estipulados y procedió a emitir la constancia de liberación del corpus fiduciario. La constancia llega al despacho de Sandra 3 días después.
$95,000, liberados a mi nombre como fiduciaria en beneficio de mi hijo. Durante esos días, mientras el proceso avanzaba con la regularidad de cualquier procedimiento bien documentado, la vida en el departamento continuó con la extraña normalidad de las situaciones que todavía no han llegado a su resolución visible. Alberto estaba en casa. Comíamos en horarios distintos en su mayor parte. Hablábamos lo necesario. Él no sabía que Sandra había llamado a la notaría, no sabía que la constancia de liberación existía, no sabía que el documento que él mismo había solicitado ante el juzgado había puesto en movimiento algo que llevaba 18 meses esperando exactamente eso. Un miércoles por la tarde, cuando yo llegaba del turno, Alberto estaba en la cocina. Era inusual. En ese periodo, normalmente llegaba más tarde. Estaba preparando café, me vio entrar y no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿cuándo llega el resultado? Le dije que no lo sabía con exactitud, que el proceso tenía sus tiempos. Podrías haberlo hecho de otra manera, dijo. No con rabia, con algo más parecido a la queja de alguien que cree que la situación podría haber sido más simple si se lo hubieran dado a manejar a él. Le pregunté de qué manera. En privado, dijo, sin el juzgado. Lo miré. Me pregunté, no por primera vez, si entendía lo que había puesto en movimiento él, no yo. Le dije que la solicitud de prueba por vía judicial había sido su decisión, que yo le había indicado exactamente eso en la cena, que si quería la prueba la pidiera por la vía que correspondía, que él había elegido esa vía. Alberto puso la taza sobre la mesada con un gesto lento. ¿Tienes algún abogado?, preguntó. Le dije que sí. No dijo más. Tomó el café y se fue al comedor. Yo me serví un vaso de agua, me senté en la silla de la cocina con el abrigo todavía puesto y pensé que esa conversación era la primera vez en semanas que Alberto me había hablado de algo sustantivo, que había en esas 3 palabras: ¿tienes algún abogado? Una comprensión tardía de algo que debería haber comprendido antes. No le dije nada más esa tarde. Terminé el agua, me saqué el abrigo y me fui a revisar los documentos de la carpeta por 4ª vez, no porque necesitara revisarlos, sino porque el orden de los documentos me resultaba más tranquilizador que la conversación que acababa de terminar. Pensé en los 12 años, no como un argumento, como un inventario real. 144 meses de turnos. 144 depósitos en la cuenta de Rosario Alarcón. Cada uno el resultado de decisiones pequeñas y continuas. No comprar esto, no gastar aquello, trasladar esta cantidad al ahorro antes de que el mes terminara y la tentación de gastarlo apareciera. No había sido sacrificio en el sentido dramático. Había sido disciplina del tipo ordinario, del tipo que no produce ninguna historia interesante de contar, pero que produce un número real
al final de 12 años, $95,000. Cada dólar con su fecha de depósito y su comprobante en la cuenta de ahorros. Cada dólar en su lugar. Fui al cuarto a cambiarme la ropa del turno. La luz de la paz entraba por la ventana de la tarde, la misma de siempre, fina y extraña. Me senté un momento en el borde de la cama y escuché el silencio del departamento. Alberto estaba en la otra habitación. El bebé se movió dentro de mí, 3 movimientos seguidos, como si estuviera acomodándose. Hay un tipo de silencio que se produce cuando sabes algo que la otra persona no sabe. No es un silencio malicioso. Es el silencio de quien sabe que el proceso hace el trabajo sin que nadie tenga que empujarlo. Me fui a trabajar esos días como siempre. Me puse el badge en la solapa del saco, entré a la clínica, hice mis turnos. Sofía me preguntó una mañana cómo iba todo. Le dije que bien. Me miró con la atención de alguien que sabe más de lo que pregunta. No le dije más. Todavía no era el momento. Antes de que Sandra presentara el expediente, tuvimos una tercera reunión que duró más de 2 horas. Era una tarde de julio, con el frío típico de La Paz pegado a las ventanas de su oficina. Sandra había preparado un esquema en papel, 4 hojas escritas a mano, con los elementos del caso dispuestos en columnas. Me los explicó uno por uno, no porque necesitara que yo los entendiera todos, sino porque creía que era mi derecho entenderlos. El esquema mostraba 3 columnas. El proceso de filiación que Alberto había iniciado, el fideicomiso y su cláusula de activación, y la propuesta de separación que Alberto había presentado simultáneamente con la solicitud de ADN. Esa última parte fue la que más tiempo tomó en la explicación. El señor Mendoza presentó la solicitud de ADN y la propuesta de separación el mismo día, dijo Sandra. Eso sugiere que su estrategia era obtener el resultado de la prueba como argumento en la negociación patrimonial, presumiblemente para cuestionar sus obligaciones en caso de que el resultado fuera negativo. Le pregunté qué pasaba ahora que el resultado era afirmativo. Que su estrategia quedó sin el argumento central que la sustentaba, dijo, y que el fideicomiso que usted constituyó 18 meses antes de esta situación está ahora activo y fuera del alcance del proceso de separación. Tomó su café. Yo tomé el mío. ¿Hay algo que pueda hacer él para impugnar la propuesta de separación basándose en el fideicomiso? Pregunté. No en términos que prosperen, dijo. El fideicomiso no forma parte del patrimonio ganancial. Su historial de ahorros está documentado. La cuenta era suya antes del matrimonio. Lo que un juez va a ver es exactamente lo que es:
una profesional de la salud que ahorró sistemáticamente durante 12 años y protegió esos ahorros para su hijo mediante un instrumento legal perfectamente válido. No hay irregularidad. No hay ocultamiento. Hay planificación. Hubo un silencio. Afuera un micro subió la calle con el rugido de siempre. ¿Usted lo había planeado así desde el principio?, preguntó Sandra. No era una pregunta de abogada, era la pregunta de alguien que quiere entender. Le dije lo mismo que después le diría a Sofía, que no. Que en el martes en que fui a la notaría 18 meses antes, la razón específica no estaba todavía dibujada. Que fue después, lentamente, que las piezas se ordenaron. Sandra asintió. A veces la preparación correcta precede a la situación que la requiere, dijo. Y cuando la situación llega, la preparación ya hizo el trabajo. Cerró el esquema. Lo puso en la carpeta. Voy a presentar el expediente al juzgado, dijo. Prepara la documentación del fideicomiso en original y 2 copias certificadas. Y descanse, Rosario. Está en su semana 31. Sandra presentó el expediente completo al juzgado de familia para una audiencia de presentación formal de documentación. Era el procedimiento correcto formalizar la constancia de liberación del fideicomiso en el expediente del caso para que quedara registrada como parte de los elementos documentales del proceso. La audiencia fue citada para un jueves. Alberto recibió la notificación a través de su abogado. Sandra me dijo que el abogado de Alberto había llamado a su oficina para preguntar sobre el alcance de la audiencia. Sandra le había informado que era una audiencia de presentación de documentación complementaria. El abogado de Alberto había preguntado de qué documentación se trataba. Sandra le había dicho que se trataba de un instrumento fiduciario preexistente, cuya activación había sido gatillada por el resultado de la prueba de ADN. Sandra me contó la conversación esa noche por teléfono. El abogado de Alberto hizo una pausa larga, me dijo. Luego preguntó el monto del fideicomiso. Le informé. $95,000. Hubo otra pausa. Me dijo que iba a necesitar tiempo para revisar el instrumento antes de la audiencia. Le pregunté a Sandra si creía que el abogado de Alberto iba a encontrar algún argumento. Va a buscar uno, dijo. No lo va a encontrar, pero va a buscar. El abogado de Alberto revisó el instrumento fiduciario durante los 3 días anteriores a la audiencia. Llamó a Sandra en 2 ocasiones con argumentos que Sandra me fue describiendo con la eficiencia clínica de alguien que sabe exactamente por qué cada argumento no prospera. El primer argumento fue que los fondos del fideicomiso debían considerarse parte del patrimonio ganancial del matrimonio, dado que una porción de los depósitos había sido realizada durante los años del matrimonio. Sandra le envió el historial de la cuenta
de Rosario Alarcón, abierta 8 años antes del matrimonio, con depósitos continuos y diferenciados del patrimonio conyugal durante toda la duración de la unión. Le explicó la aplicación del Código de Familia sobre bienes propios versus gananciales y la jurisprudencia aplicable a cuentas individuales mantenidas en nombre propio, con fondos de ingreso laboral personal. El abogado escuchó. No respondió de inmediato. El segundo argumento presentado en la segunda llamada fue que la cláusula de activación del fideicomiso era abusiva o fraudulenta en tanto había sido diseñada con la intención de beneficiarse de un proceso judicial iniciado por el esposo. Sandra le explicó que el instrumento había sido constituido 18 meses antes de que existiera ningún proceso judicial, ninguna solicitud y ningún indicio documentado de que hubiera una disputa en curso, que la cláusula de activación ligada a la confirmación legal de paternidad era una modalidad común en los fideicomisos educativos bolivianos, que la intención del constituyente, legalmente, era irrelevante frente al texto del instrumento y su conformidad con el Código de Familia. El abogado de Alberto no presentó una tercera llamada. Sandra me dijo esa noche, no tiene argumento viable. Va a venir a la audiencia, va a escuchar la lectura de los documentos y va a aconsejar a su cliente que acepte el resultado. ¿Cree que Alberto lo va a aceptar?, pregunté. No tiene alternativa legal, dijo Sandra. Lo que él haga emocionalmente con eso ya no es un problema jurídico. La audiencia fue un jueves por la mañana. La sala del juzgado de familia tenía las paredes claras y el mobiliario institucional que tienen estas salas, funcional, sin ornamento, diseñado para que lo que ocurre dentro sea lo único que importe. Llegué con Sandra. Alberto llegó con su abogado, un hombre de traje gris que se sentó con la expresión de alguien que ya sabe cuál va a ser el resultado y está evaluando cómo administrarlo. Señora Carmen no estaba. Los cuñados no estaban. Era solo Alberto, su abogado, Sandra, el juez y yo. El juez abrió el expediente. Leyó primero el resultado de la prueba de ADN, confirmación de paternidad biológica al 99.97%. Lo leyó en voz alta, con el tono plano y formal de quien lee un documento oficial, sin énfasis en ninguna palabra en particular. Alberto miraba la mesa frente a él. Luego, el juez tomó la constancia de liberación del fideicomiso educativo. La leyó con la misma voz. Corpus fiduciario de $95,000. Liberado a nombre de Rosario Mendoza Alarcón como fiduciaria. En beneficio del hijo menor, beneficiario
nombrado en el instrumento de constitución, previa al proceso judicial en curso, activado por el certificado de confirmación de paternidad biológica emitido por el juzgado de familia en la fecha indicada. Luego el juez explicó en términos formales y precisos que el instrumento era un fideicomiso constituido antes del inicio del proceso judicial, que su activación había sido gatillada por el mismo documento que el señor Mendoza había solicitado y que el corpus fiduciario era un bien separado del régimen patrimonial conyugal bajo las disposiciones aplicables del Código de Familia boliviano. El abogado de Alberto no dijo nada. Alberto miró la constancia, miró el monto, $95,000. Luego me miró a mí. No dije nada, no había nada que decir. Fue el primero en apartar la vista. Me quedé mirando el punto en la mesa donde Alberto había estado mirando. La constancia seguía ahí, sobre la superficie de madera clara del juzgado, con el sello notarial y el número de registro y el monto escrito en letras y en número para que no hubiera manera de confundirlo. $95,000. 12 años de guardias de doble turno, de depósitos mensuales en una cuenta que nadie había preguntado con suficiente curiosidad como para conocer. Sandra puso su mano un momento sobre la mía encima de la mesa. Solo un momento. Luego retiró la mano y siguió revisando el expediente. La audiencia terminó. El juez cerró el expediente con la eficiencia de quien tiene otras causas en el día. El abogado de Alberto le dijo algo en voz baja. Alberto asintió, sin mirarlo. Se levantaron. Alberto salió de la sala sin mirarme. Sandra y yo salimos juntas al pasillo exterior del juzgado. El edificio tenía esa temperatura interior de los edificios institucionales bolivianos, ni frío ni calor, una temperatura que no pretende ser hospitalaria, sino solo funcional. Había personas en el pasillo esperando sus propias audiencias, sus propios expedientes, sus propios momentos en que algún proceso llegaría a su resolución visible. Sandra dijo, terminó. No como pregunta, como confirmación. Le dije que sí. Caminamos hasta la salida y salimos a la calle. La luz de la paz afuera era la del mediodía, más directa que la de la tarde, sin la oblicuidad extraña que tenía a las 4. Hacía frío, un frío seco y limpio. Le pregunté a Sandra qué pasaba ahora con la propuesta de separación. El abogado de Alberto va a revisarla, dijo. Tiene que hacerlo. Los términos que presentó originalmente incluían argumentos que ya no tienen base. Va a necesitar tiempo para reescribir la propuesta. Le voy a dar una semana antes de que los contacte con nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición?, pregunté. Que el fideicomiso está fuera de la mesa, que su historial salarial está documentado y es inapelable,
que la única discusión posible es sobre los activos gananciales del matrimonio, que están bien definidos. Hizo una pausa. La posición de usted es sólida, Rosario. La otra parte lo sabe. Nos detuvimos en la esquina donde Sandra iba a tomar un taxi. ¿Cómo está?, preguntó. La misma pregunta de siempre, en el mismo tono de siempre. Bien, le dije. Cansada, bien. Descanse este fin de semana, dijo. Tiene 8 semanas más. Asintió hacia mi vientre con una sonrisa breve, la primera en toda la mañana. Levantó la mano para llamar un taxi. Me dijo que me iba a escribir con los pasos siguientes al día siguiente. Caminé de vuelta hacia el paradero del micro. Pasé frente a una farmacia, una carnicería, una panadería que olía a marraqueta recién hecha. La ciudad seguía con lo suyo, como siempre. En el micro, de pie porque no había asiento libre, me aferré al pasamano y pensé en Alberto saliendo de esa sala sin mirarme. Pensé en señora Carmen y su llamada de martes con la pregunta preparada de antemano. Pensé en la cena, en el estofado, en la fuente pesada que puse en el centro de la mesa con las 2 manos. Pensé en el martes 18 meses antes, en la notaría de calle Landaeta, en la firma al pie del instrumento. Nada de eso había sido dramático. Ninguno de esos momentos había tenido la temperatura de una escena decisiva mientras ocurría. Eran todos momentos ordinarios que el tiempo había organizado en una secuencia que solo se leía como inevitable en retrospectiva. Me bajé en mi parada, subí las escaleras del edificio, abrí la puerta del departamento. Había luz de la tarde adentro, la misma luz fina de siempre. La propuesta de separación que Alberto había presentado simultáneamente con la solicitud de ADE fue revisada por su abogado a la luz de la documentación presentada en la audiencia. Sandra me explicó los términos finales en una reunión que duró 1 hora y media. El fideicomiso, por su naturaleza legal, quedaba completamente fuera del régimen de división de bienes. Mi historial salarial de enfermería quedó documentado formalmente. Los términos del acuerdo de separación preservaron mi independencia financiera del proceso de manera total. Sandra firmó por mí en la documentación final. Yo firmé donde correspondía. El proceso terminó con el mismo tono con que había comenzado. Administrativo, preciso, sin ornamento. El bebé nació en octubre. 3,2 kilos, saludable, con ojos grandes y una expresión de quien todavía está evaluando el mundo al que acaba de llegar. Me quedé mirándolo en la sala de partos de la misma clínica donde trabajo, desde el lado equivocado de la camilla, y pensé que era extraño estar en el lugar del paciente después de tantos años en el otro lado. Pero no era incómodo. Era simplemente distinto. Le pusimos un nombre que habíamos discutido antes de que todo esto comenzara, en otra época del matrimonio. Usé ese nombre de todas formas.
Era el correcto. Volví al trabajo en enero. El primer día me puse el badge en la solapa del saco. El mismo badge de siempre, con mi foto y mi nombre y el logo de la clínica. Me lo clipé con el gesto automático de quien ha hecho ese movimiento cientos de veces, y entré por la puerta principal como siempre. El pasillo olía a desinfectante y café recién hecho. Sofía estaba en el pasillo con 2 tazas. Me dio una. Caminamos hasta la sala de descanso. ¿Cómo quedó todo?, preguntó. Le conté lo esencial: el fideicomiso activo, el proceso cerrado, los términos del acuerdo. Sofía escuchó con la atención de alguien que sabe que está recibiendo información importante y que tiene el buen sentido de no interrumpir. Cuando terminé, me preguntó: ¿Lo sabías en ese almuerzo? ¿Cuándo te hablé de los fideicomisos? Le dije la verdad. No. En ese almuerzo había pensado que era una buena idea para proteger los ahorros de mi hijo. La razón específica por la que iba a necesitar esa protección se fue aclarando después, lentamente, con cada pregunta de Alberto sobre mis horarios y con cada silencio calculado de señora Carmen. ¿Y cómo estás?, preguntó Sofía. La misma pregunta que Sandra me había hecho en su oficina, pero con un tono diferente. El tono de alguien que ha compartido contigo años de turnos y sabe que hay cosas que no se preguntan en el pasillo. Le dije: en orden. Era verdad. No como consuelo, no como respuesta para tranquilizarla, como descripción exacta de lo que era. Estaba en orden. El fideicomiso estaba activo. El bebé estaba bien, mi nombre estaba en mi badge y en la primera línea del instrumento notarial, y en la cuenta de ahorros que había construido sola durante 12 años. Y eso no había cambiado ni iba a cambiar. Hay cosas que se pierden en este tipo de procesos y que no se recuperan. Un matrimonio de 8 años termina de una manera que deja un peso específico que no es exactamente dolor y no es exactamente alivio, sino algo intermedio para lo que no hay una palabra precisa. Hay cenas familiares que no van a repetirse. Hay una versión del domingo que ya no existe. Pienso en eso a veces cuando paso frente al comedor del departamento, que ya no es el mismo departamento de la cena de la semana 22, sino uno más pequeño y más mío. Y veo la silla donde Alberto se sentaba en aquellas cenas. Está vacía. No es una silla de nadie, es solo una silla. El bebé tiene 4 meses ahora y todavía está en esa etapa en que el mundo le resulta principalmente asombroso. Me mira de una manera que ningún adulto mira a nadie, con atención completa, sin agenda. Aprendí en la clínica a reconocer esa mirada en los recién nacidos. Es la mirada de alguien que está catalogando el mundo desde cero, sin categorías previas, sin expectativas.
No le voy a contar esta historia hasta que tenga edad para entenderla en todos sus componentes, no porque sea una historia de la que haya que avergonzarse, no lo es, sino porque hay un orden correcto para las cosas. Y ahora mismo el orden correcto es que duerma bien y se alimente bien y descubra que el mundo tiene más texturas interesantes de las que puede explorar en un día. El fideicomiso existe para cuando necesite el dinero. $95,000 que estarán ahí cuando él tenga edad para usarlos, para educación, para lo que necesite, para lo que la vida le pida. Cada peso de ese corpus fue ganado en un turno, transferido en un depósito, protegido en un instrumento, firmado un martes ordinario de 18 meses antes. Es el resultado más concreto que tengo de 12 años de trabajo y de la decisión de que el trabajo propio merece protección propia. Eso es lo que quiero que entienda cuando sea el momento. Que lo que construiste con tus propias manos y con tu propio nombre lo proteges con los mismos instrumentos que el mundo pone a disposición de cualquiera que se tome el tiempo de preguntar cómo funcionan. Señora Carmen, no me llamó después de la audiencia. No esperaba que lo hiciera. Hay personas que cuando se equivocan encuentran más fácil el silencio que la conversación. Entiendo esa decisión, aunque no la comparta. Lo que me llevé de todo esto no es la satisfacción de un resultado favorable, que la tuve, sino algo más parecido a una confirmación. La confirmación de que la certeza clínica, la certeza que no grita, que no argumenta, que simplemente espera el momento en que el proceso hace visible lo que ya era verdad. Esa certeza funciona también fuera de la clínica. Funciona en los juzgados. Funciona en las notarías. Funciona en los lunes de enero cuando te clipas el badge al saco y entras por la puerta como siempre. La duda expresada en voz alta en una mesa familiar tiene consecuencias que quien la expresa no siempre puede calcular. Alberto pidió la prueba porque creía que la prueba era el final de algo. La prueba era el principio. ¿Tú habrías esperado en esa mesa, en silencio, o habrías respondido en ese momento? Cuéntame en los comentarios, me interesa saber cómo lo habrías manejado. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que la necesite escuchar. Gracias por estar aquí hoy.